Bien, muy buenos días a todas, bienvenidas. Ya hemos resuelto la posibilidad de vernos. Hay mucha interferencia, vamos a cerrar los micrófonos, exacto. En la medida de las posibilidades, sí les pediría que abrieran las cámaras. En la medida de las posibilidades, no es una obligación y si no puede por conectividad, pues no se preocupe. Fíjense, sé que algunos están moviéndose, viajando. La idea, pues, de la sesión es explicativa de algunos elementos estratégicos de la asignatura, dos elementos concretos que había comenzado a explicar en la otra sesión. Fíjense, nosotros estamos trabajando en este momento, o vamos a trabajar en esta asignatura que vamos a compartir, conociendo la dificultad que tuvieron al inicio para arrancar. Dos estrategias. Vamos a usar la estrategia, que no sé si la conocen, por eso es importante explicarla, pero solo para que sepan con qué estrategia estábamos trabajando, que es el aula invertida. ¿De qué se trata el aula invertida? El aula invertida es una estrategia de enseñanza y aprendizaje, es de ambas partes, ¿no? Pero sobre todo una estrategia de aprendizaje, donde el docente facilita una serie de materiales de trabajo con instrucciones. En cada una de las lecciones que les he presentado hay instrucciones muy sencillas para resolver cada una de las cosas. Nuestro modelo educativo, bueno, nuestro sistema educativo, después voy al modelo de Isai, nuestro sistema educativo está acostumbrado a que el profesor necesita hablar para que el estudiante pueda saber qué tiene que hacer. Y muy pocas veces atendemos a que los nuevos modelos, incluyendo el de ISAE, está hecho para que el estudiante autoadministre el contenido. Eso pasa por dos cosas. Una, por la falta de costumbre, y en otra, porque no siempre los profesores damos todas las instrucciones claras, y eso también pasa. ¿Qué quiere el aula invertida en ese sentido? El aula invertida es como un preámbulo. El docente envía o comparte a través de diversos canales, en este caso el campus virtual, una serie de, de actividades con materiales que van a permitir de alguna manera que el estudiante prepare la clase para cuando esta clase justamente sea inicialmente presencial. Entonces, ¿cómo he organizado la asignatura? Vamos a realizar estas actividades, de hecho, formalmente son las dos primeras lecciones. Le puse la tercera para que el que la quiera ir trabajando, la vaya trabajando, pero fundamentalmente son, permítanme un momentito. Seco. Ok, nos estamos quedando sin batería. Fíjense, entonces el proceso de aula invertida es muy sencillo. Ustedes tienen toda la información teórica, que se puede trabajar en la asignatura, de la lección 1 a la lección 3. La lección 4 también tiene algo de teoría, pero eso lo vamos a hacer en clase presencial, así que por eso no hay ningún problema. Y luego hay una parte práctica, que es la que también vamos a aprovechar de desarrollar la próxima semana. Entonces, fundamentalmente, el aula invertida es eso. El estudiante prepara teóricamente cada una de las actividades y actividades tienen. En ese caso están divididas en dos formas. Unas actividades son de comprensión de lectura. Tienen que leer y están explicados paso por paso qué deben hacer. Cada comprensión de lectura son dos. Tienen un enlace. Ahí en ese enlace tienen que iniciar sesión.
y al tener iniciada la sesión, comienza la lectura y empiezan a responder preguntas asociadas a la lectura. O sea, que es una verificación de que están leyendo. Las preguntas comienzan a cambiar, no son las mismas para todas, de tal manera que cada una debe hacer el mayor esfuerzo de leer y comprender esa información. Es una lectura y todos en un profesorado a este nivel, pues todos sabemos leer bastante bien. Además, en sus manos está enseñar a leer a otros. Así que por ese lado yo no me preocupo porque tienen las habilidades. Y la otra parte son las estrategias de pensamiento crítico y creativo, que en mi caso particular son siempre las estrategias que utilizo en cualquier asignatura. Maestría, doctorado, profesorado. Cada vez que yo doy una clase, utilizo las estrategias de pensamiento. Son muchas y las voy adaptando en función de, por supuesto, pues las necesidades, los contenidos y los grupos. En este caso he usado las tres más sencillas justamente porque al no haber tenido una clase previa, pues es importante que sean lo más sencillas posible para que se realice. Paso a explicarles a través de un video qué son las estrategias de pensamiento. Les pido por favor entonces mucha atención y cualquier eventualidad pues preguntamos al final del video. Enseñar a pensar en la escuela es muy importante. Bien es cierto que todos los seres humanos pensamos prácticamente desde que tenemos uso de razón. Lo cierto es que no siempre pensamos de manera eficaz. ¿Qué es pensar de manera eficaz? ¿Qué es pensar bien? Pues emplear destrezas que nos permitan tomar decisiones de manera consciente, adecuada, y también resolver problemas tomando como referencia todas las herramientas que uno tiene para poder afrontar la situación de la mejor manera posible. También enseñar a pensar implica educar a nuestro alumnado para hacerlo personas que observen de forma cuidadosa tanto un acontecimiento, una lectura, un cuadro, sea capaz de expresar lo que siente, se cuestione la información que está viendo en esa obra. En definitiva, que sea capaz de opinar lo que está viendo, que se haga preguntas y que sea en definitiva un observador activo. Existen formas para poder entrenar al alumnado en ese pensamiento de calidad, profundo, analítico. Hay docentes que ya enseñan a pensar en sus aulas, pero a veces no lo hacen de manera organizada y secuenciada, sino porque ellos mismos son buenos pensadores. Afortunadamente, varios investigadores, como David Perkins con las rutinas o Robert Schwartz con la destreza, nos han dotado de instrumentos y habilidades que nos permiten, con estrategias, implementar la cultura de pensamiento en el aula. En particular, las rutinas son pasos sencillos que nos permiten guiar a través de preguntas, procesos mentales que lo que hacen es profundizar en la cultura del pensamiento en el aula, en el alumnado. En el caso de las destrezas estamos hablando de procedimientos más complejos. Tienen una estructura que inserta una serie de elementos que combinados entre sí logran un pensamiento más analítico y eficaz que se combina perfectamente también con las rutinas. Igual que en otros aprendizajes se aprende haciendo, para aprender a pensar se aprende pensando. Y de esta forma tenemos que buscar espacios en el aula para hacer el pensamiento visible. Por naturaleza el pensamiento es invisible, pues tenemos que buscar la forma y estrategias de visibilizar ese pensamiento por parte del alumnado. Hablamos de metacognición. El proceso de metacognición consiste en pensar sobre cómo hemos pensado. ¿Qué es lo que ha sucedido en esa esfera interna y a veces casi desconocida del pensamiento cuando uno toma una decisión, cuando uno realiza un acto y no otro? Aquí tenemos el producto estrella, el factor clave de la enseñanza del pensamiento. Hacer preguntas, y no cualquier pregunta, buenas preguntas. Y también
buscar buenas respuestas, pero respuestas que obedecen a un proceso cuidadoso de pensamiento y en este caso a todo el proceso, como decía el compañero, de visibilizar qué es lo que sucede cuando pensamos, de manera que podamos utilizarlo en siguientes ocasiones de manera consciente, mejorando el proceso cada vez más. Y dado que hemos comentado que la pregunta es el eje fundamental de la cultura del pensamiento, vamos a terminar haciéndonos una pregunta. ¿Cuál es el primer paso que un docente tiene que dar para implementar la cultura del pensamiento en el aula? La respuesta a esta pregunta puede ser tan variada como personas existan. En mi caso, te diría que la respuesta sería pensar, pasar directamente a buscar motivos, tomar conciencia de qué es aquello que me mueve para enseñar a mis alumnos a que piensen de manera más eficaz. Esto pasa también por formarse, en este caso, con una oportunidad tan rica como la que tenemos entre manos, para poder dar un primer paso, el más pequeño que yo pueda dar, para poner en manos de mi alumnado la posibilidad de tener estrategias que le hagan poder tener una vida más plena. Entonces, como se pueden dar cuenta, vamos a trabajar en el material que tienen 3 rutinas de pensamiento, cada una en cada lección. La primera rutina de pensamiento es el SQA, que ustedes lo conocen porque justamente suele utilizarse en la planificación del preescolar. Bueno, eso que ustedes utilizan, que sé, que quiero saber y que aprendí, no es una estrategia aislada. Pertenece al grupo de estrategias de David Perkins, como dijo el profesor, que son una serie de rutinas, una serie de pasos muy sencillos que enseñan a pensar de manera ordenada. Y esa es la idea. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos algunas actividades que es un poco el deseo de esta sesión, en la que ustedes puedan sentirse cómodas en saber, pues escuchándomelo directamente, qué es lo que hay que hacer. Es muy sencillo. Entonces, fíjense. Módulo va a presentar lo que va presentando de forma reiterada al inicio, ¿no? La descripción del curso, las instrucciones para ustedes, la programación sintética, y luego vienen las 3 lecciones. Aquí van a ver mucho material, pero les explico. Cada rutina yo lo suelo subir, bueno, al menos al principio, para que las miren, las suelo subir en PDF y las suelo subir en Word. Pero también es por una práctica que ya hacía desde Chamilo, esta otra plataforma que también ustedes utilizaron. Cuando uno visibilizaba las lecciones, cuando uno subía Word o PowerPoint, él lo que hacía era te daba era para descargar, pero no te mostraba. Entonces, ya por práctica personal, pues siempre subo el PDF y el Word, pero si se dan cuenta es la misma actividad. Y luego la lectura está dentro de la comprensión, solo que se muestra por si usted la quiere leer aparte o quiere descargar la lectura. Repito, la primera actividad que hay que hacer es el SQA primera parte. Ahí hay que leer las instrucciones. Si usted entra, ¿verdad? Explica claramente lo que debe hacerse. Apreciado estudiante, en la lección 1, módulo 1, te dejo el formato para la rutina de pensamiento SQA. Esa es una tarea, ¿verdad? ¿Qué sé, qué quiero saber y qué aprendí? En él deberás realizar solamente las 2 primeras columnas antes de realizar cualquier lectura del tema de nuestra asignatura. El propósito es desarrollar los presaberes que cada una tiene sobre la temática que abordaremos. No deben leer nada en Google, no deben leer ni siquiera las lecturas que están planteadas allí, porque la idea es que sea totalmente la revisión de los presaberes sin impactos externos. Luego tienen la propia rutina. Fíjense que ya dice que se descargue, pero aquí me la muestra. Entonces, como se dan cuenta, son solo las 2
primeras columnas. La tercera columna y la parte inferior, que es la metacognición, que lo dijo la profesora en el video, es al final de la asignatura, después que hayamos terminado. A ustedes les va a aparecer en la lección 4, suba la segunda parte del SQA, y ahora ahí sí lo van a subir completo. Muy bien. Lo segundo de cada lección, en este caso, es la comprensión de lectura. Fíjense que la lectura dice las tecnologías de la etnoeducación. Entonces, como les digo, la lectura está puesta para que usted la pueda descargar y la pueda leer aparte sin necesidad de estar respondiendo preguntas, por ejemplo. Pero aquí ya, apreciados participantes, como parte del desarrollo de la asignatura, deberás completar el conocimiento con lecturas relacionadas. A continuación te presento la lectura, ya se las mencioné, y sigue las siguientes indicaciones. Eso es lo importante. Lo que pasa es que a veces reaccionamos de forma inmediata sin ver las cosas, o por lo menos leer las instrucciones y poder tener una base para saber si la inquietud es necesaria o no. Es decir, nos inquietamos antes de ver las informaciones. Debes hacer clic en el siguiente enlace. Cada comprensión de lectura tiene su enlace, son 2. De hecho, tienen fechas, no tienen las mismas fechas. Las pueden hacer todas si quieren hoy, pero tienen fechas diferentes de entrega para hacerlo con orden y tampoco agobiarlas por esa semana que no se pudo aprovechar. Inicia sesión en tu cuenta Gmail, preferiblemente. Abrir e iniciar la lectura. Responda a las preguntas relacionadas con el contenido. Son preguntas de opción múltiple, donde usted va a ir respondiendo en función de lo que va leyendo. Le repito, las preguntas se cambian o de posición o son diferentes, y por supuesto también se modifican las opciones. Cerrar una vez observes que has culminado. Tienen 2 intentos y yo me quedo con la puntuación más alta. Si usted abre, es que yo quiero ver cómo es. No trate de no ver cómo es. Usted va a entrar y va a aprovechar ese intento con tiempo. Cuando digo con tiempo, puede ser en el celular, puede ser en tablet, puede ser en computadora. Eso no tiene ninguna limitación. Por supuesto, leer en un celular puede ser más cansón, pero no hay ningún problema. Y lo que le va por lo menos en el celular, lo que lo va a ver en 2 partes. En un lado va a aparecer la lectura, en el lado derecho tiene que aparecer las preguntas. Si no las ve así, es porque pueden estar debajo. Solo eso. Solo eso. Y luego, cada vez que usted vaya a abrir la comprensión de lectura e inicie sesión, eso cuenta como un intento. Con grupos anteriores me ha sucedido que entran, no sé, les llegó un mensaje de WhatsApp porque lo están haciendo con el teléfono y se salen a revisar el mensaje de WhatsApp, y por supuesto se les sale la comprensión de lectura y el intento se pierde. Por eso son solo 2 intentos, no 3, no 4, no 5, y no se vuelve a abrir la comprensión de lectura. Para eso son 2. Incluso el sistema me informa si es que usted perdió el intento porque se salió a revisar algo. Entonces, lo dejo claro, grabado como está, para que en este sentido ustedes aprovechen al máximo ese segundo intento. Igual, cualquier dificultad o novedad que suceda, ustedes me lo comentan sin ningún problema, ¿ok? Pero allí en este caso es para que quede bastante previsto que aprovechamos el intento. Si usted ve que en el momento no la va a poder hacer, no la va a poder culminar, yo le aconsejo que no entre, de tal manera que cuando lo pueda hacer, pueda usar completamente su intento. Solamente tiene que abrir sesión en Gmail, en una de sus cuentas de Gmail. No pasa absolutamente nada porque él le deja la opción de que ponga el nombre. Entonces usted pone su nombre completo, nombre y apellido, y allí podemos verificar su participación. ¿Ok? Entonces fíjense, resumiendo la lección número 1, la lección número 1 tiene una rutina de pensamiento que se hace antes de leer cualquier material. 2, esa rutina de pensamiento se realiza solo en las 2 primeras columnas porque son los presaberes. Y 3,
Tenemos una lectura que son las tecnologías de la etnoeducación a través de un sistema que probablemente lo conocen, que es Quizzes. En este momento ya ha ido cambiando su nombre a Gale Brown, pero en este momento tiene ese formato de lo que era Quizzes. Ya los colores han ido cambiando. Quizzes era un poco más moradito, este es un poco más rosado, pero funciona de la misma manera. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ok, continúo. Fíjense, en la lección 2 y la lección 3 son dos partes de una misma moneda. Nosotros en la etnoeducación vamos a revisar materiales sobre la conducta o cultura, perdón, no conducta, disculpen, cultura, también hay conducta, tal, cultura originaria indígena y cultura afrodescendiente. Entonces, la lección 2 la hemos dedicado a la cultura originaria indígena y la lección 3 a la cultura afrodescendiente. Lo mismo. En la lección 2 están dos actividades. Una comprensión de lectura, en este caso la etnoeducación y prácticas interculturales para saberes otros, así se llama. Y tiene la lección 2, la comprensión 2, que es en el mismo sentido de lo que acabo de explicar. Usted abre su enlace, inicia sesión, coloca su nombre y al darle iniciar prueba, eso sí, ahí es donde se toca el intento. Cuando usted le da iniciar prueba y después se sale, se le cae la conexión, se le fue la luz y todas las situaciones que suelen pasar, ahí es donde se puede perder el intento. Hace su comprensión de lectura y va llenando la comprensión de lectura a medida que va comprendiendo y leyendo el texto. Son preguntas relacionadas directamente con el texto. Y aquí tenemos dos foros. El foro número 1, que es la importancia de la etnoeducación, y ahí se va a hablar de la cultura originaria, indígena, en el desarrollo de la primera infancia. O sea, ya entramos mucho más en materia. En la primera lección es la conceptualización de etnoeducación y cómo se trabaja la etnoeducación en los espacios escolares. No solo infantiles, pero en el caso de ustedes, ubicándolos allí. En ese sentido, la lección 2 y la lección 3 es la que nos organiza. Para participar en el foro, vamos a utilizar una rutina de pensamiento que se conoce como veo, pienso, me pregunto. Y para eso, en el foro, van a observar un video de YouTube que presenta algunas temáticas con respecto a la etnoeducación, fundamentalmente en la cultura originaria. Entonces, ¿de qué se trata la rutina? En este caso, la rutina veo, pienso, me pregunto, que también tiene sus instrucciones. Vamos a ver si me puede mostrar sí, me logra mostrar la... Ajá. Veo, ¿qué observé en el video? Entonces, incluso te explico, solo describe todos los aspectos relevantes o significativos que viste u oíste en el video. 2. Pienso. ¿Qué pienso sobre el contenido que desarrolla el multimedia? El multimedia es el video. Entonces, ¿qué pienso de ese contenido? Puedes enfocar uno o varios temas. Y 3, me pregunto, ¿qué preguntas sobre el tema o relacionadas con el mismo me surgen al observar el video? Esto sí se hace completo. La SQA se hace en dos partes, pero este sí se hace completo. ¿Cuál es el deseo? Que usted tenga una estructura para mirar el video. Mientras va viendo el video, lo para, lo vuelve a ver todas las veces que usted quiera. Usted va llenando su rutina de pensamiento. Una vez llenada la rutina, no la va a entregar como tarea. Solamente, y escuchen por favor bien, lo dice igual las instrucciones del foro. Si entramos al foro, nos explica: apreciados participantes, con la rutina de pensamiento veo, pienso, me pregunto, ubicada en la lección 2, participarán en este foro temático.
compartirán sus respuestas de la rutina. Es decir, usted va a agarrar la rutina y vea conmigo, no como un archivo adjunto, sino copiando tus respuestas de la rutina en el cuerpo del mensaje del foro. Entonces, yo soy Gustavo González, voy a responder al profesor y digo, buenos días, profesores y compañeros, le comparto mi rutina de pensamiento. ¿Qué vi en el video? Y copio y pego lo que yo puse en el cuadro. ¿Qué veo? ¿Qué pienso? Copio y pego lo que yo, porque es mi información, lo que pienso de eso. ¿Y qué me pregunto? Si se recuerdan el video que acabamos de mirar, el énfasis era no en hacer solo preguntas, sino hacer buenas preguntas, que además es de gente inteligente. Porque las buenas preguntas son las que se piensan, son las que se piensan bien y son las que se estructuran para realmente conocer mejor algo. Entonces, perdón, el foro temático tiene como propósito la búsqueda colectiva de respuesta a las preguntas formuladas por cada uno de ustedes. Cada participante debe hacer al menos 2 participaciones. Una donde presenta su rutina, que es la primera, como lo acabo de explicar, y otra donde intenta dar respuesta o comentar algunas preguntas de sus compañeros. Entonces, si Gustavo ya explicó, pues Delfina va a revisar algunas preguntas que puso Gustavo y bueno, compañero Gustavo, respondiendo a alguna de tus preguntas o me han inquietado tus preguntas o he revisado otros materiales y en alguna de tus preguntas yo creo que esto pudiese ser de esta manera. Y esa es un poco la dinámica del foro de discusión. Mínimo 2 intervenciones. Si usted quiere hacer 3, 4 más pequeñas, no hay ningún problema, las puede realizar. La idea es discutir el contenido. Aquí tienen el video, como lo ven allí, dice video número 1. Entonces, ese es el video que tienen que abrir para poder usar la rutina de pensamiento. Veo, pienso, me pregunto. En resumen, en la lección 2 tienen 2 actividades. La comprensión de lectura sobre la etnoeducación y prácticas interculturales, por una parte, y por otra, el foro número 1, que trabaja la importancia de la etnoeducación en el desarrollo de la primera infancia, centrada en la cultura originaria indígena. En la lección 3 es exactamente lo mismo, de la importancia de la etnoeducación en el desarrollo de la primera infancia, con 2 diferencias. En este caso es solo el foro número 2, pero van a usar otra rutina de pensamiento que no es veo, pienso, me pregunto, sino que es su prima, que es la que se llama pienso, me intereso e investigo. O sea, que es un poquito más compleja, solo un poco más. En ella, la rutina pienso, me intereso, investigo, arranca como por la segunda pregunta de la anterior y vuelves a preguntarse. ¿Qué crees que sabes del tema? Escribe lo que sabes del tema. ¿Por qué usamos esta? Porque se supone que en la anterior ya usted tiene más aspectos de la etnoeducación que puede responder allí. 2. ¿Qué preguntas o inquietudes surgen sobre el tema? Se supone que hay otro video. Hay un video en el foro 2, un poco más largo, que habla de la etnoeducación en los espacios afrodescendientes. Entonces, allí usted tiene más preguntas o más inquietudes formuladas al ver el video. Y luego, ¿qué investigaría sobre el tema? Que puede ser en el mismo video, avanzándolo en datos que le aparecen en el propio video, o cómo lo harías, o qué compartirías con los demás acerca de tu investigación. ¿Cuál investigación? Ese tema que estamos viendo, que es la importancia de la etnoeducación, cultura afrodescendiente en la primera infancia. Eso es lo que estamos investigando, ¿no? Entonces, en este caso, esa es la rutina a trabajar en el foro número 2, que tiene el mismo contexto que el foro número 1, con 2 diferencias. Una, el video es diferente y 2, la rutina que vamos a utilizar es diferente. Entonces, repaso. 3 rutinas de pensamiento. En la lección 1, SQA, primera parte. En la 2, veo, pienso, me pregunto. Y en la 3, pienso, me intereso e investigo. 2 foros en la lección 2 y en la lección 3, con un video
para observar y hacer las rutinas. Y 3, 2 comprensiones de lectura en la lección 1 y en la lección número 2. Entonces, esto, grosso modo, es la explicación para que puedan tener más claridad al momento de acercarse a los materiales. Repito lo que decía al inicio. Esto obedece a 2 grandes estrategias. La primera, que es el aula invertida, y pueden buscarlo si desean para que vean cómo es la metodología. El estudiante trabaja por cuenta propia una serie de materiales, que es lo que estamos presentándoles, antes de la clase. Y luego la segunda estrategia son las rutinas de pensamiento, que son parte de esta estrategia. Dicho esto, ¿cómo nos vamos a organizar? Durante el transcurso de la semana le va a aparecer la lección 4. Yo les voy a avisar por el chat para que revisen, para que lleven algunos materiales para el día 25 presencial. Ese día, una vez que se den cuenta de todo el material que van a ir leyendo, no se los digo antes porque si no, no me sirve la primera rutina de pensamiento. Que es qué sé, cuáles son sus saberes previos sobre el tema, y no necesitan respuestas correctas o respuestas muy largas, porque se supone que lo que queremos saber es lo que usted conoce sobre el tema, no que vaya a Google y lo investigue para quedar bien con el profesor. No, esa es la idea. Entonces, durante la semana les presentaré eso para explicar un poco que vamos a tener algunas actividades prácticas de desarrollo en el aula para trabajar estrategias didácticas para la etnoeducación. Eso es parte del trabajo final que luego vamos a sustentar con una sesión sincrónica, como Dios manda, que sería la segunda clase. O sea que la primera es la que haremos el 25 y la segunda sería la presentación de los resultados de eso que haremos en físico, en persona, mejor dicho, para poder atender como Dios manda y como ustedes se merecen y aspiran los contenidos de la asignatura. Preguntas. Comentarios, inquietudes. ¿Todo clarito o todo no claro? A ver. A ver. De todos modos, tenemos el chat. Si a medida que van trabajando surge algún inconveniente, con gusto lo conversamos por allí y los explicamos, ¿sí? Pero muchos saludos, Milagros, Luz Daniela, Anabelis, Osiris, Yacelis, Delfina, Joana, Maciel, Edilma, Cris, Katia, Esther, Joyce. Lidia. ¿Cómo dice Cristín? ¿Cris? Joyce. Joyce, no, lo que pasa es que leo los nombres que tienen allí de los correos. Él agarra por defecto el correo con el que entró. Noelí y Herminia. Les mando muchos saludos, les deseo un extraordinario fin de semana y nos vemos Dios mediante el próximo sábado 25 en nuestra sesión de clase, ¿sí? Repito, cualquier duda, estamos a la orden. Una vez el video cargue, porque estaba grabándose, se los comparto tanto acá en el chat como en el campus virtual, en el aula virtual, ¿vale? Pasen feliz fin de semana y se cuidan. Saludos y bendiciones, profe. Amén. Igual para ustedes. Gracias, profe.